Calor, Bismara, ¿no? Ay, sí, se me antoja algo bien frío o congelado. Ojalá que estas bebidas que amablemente trajiste no estuvieran tan calientes. Hombre, ¿se te antoja un helado entonces? Sí, claro. Bueno, no te preocupes, ahorita mismo congelaré esta bebida en caliente, ¿eh? ¿En caliente? Bueno, quise decir así muy rápido, ¿eh? ¿Qué tan rápido? 2 minutos nada más. Ay, ajá. Ah, verás. Espérame tantito. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres que te ayude en algo? No. Mira, traigo todo mi kit, ¿eh? Solo observa lo que haremos, mira. Primero, vamos a colocar este jugo dentro de una de las bolsas herméticas. Ok. ¿Va? Mira, ayúdame, por favor. Sí. ¿Sí? ¿Todo? Sí, tú dale. ¿Y el tuyo también? Sí. Ahora vamos a procurar sacar todo el aire posible para que quede hermética, ¿va? Entonces voy a cerrar tantito esta bolsa, voy a dejar un hoyito, saco el aire, todo el aire, ¿no? ¿Quieres que yo le sirva? Porfa. Bueno, más o Más o menos. menos. Lo más posible. Sí. Muy bien. Luego voy a colocar esta bolsa con jugo dentro de este recipiente con hielos. Mira, Ok. lo voy a poner aquí. Y antes de poner el siguiente hielo, porque vamos a poner una capa aquí encima, le vamos a poner un montón de sal, pero un montón. Ok. Ese es el A ver. secreto científico, Dismara, mira. Vamos a echarle mucha sal, luego ponemos este aquí y luego vamos a colocar el resto de los hielos y colocamos más sal. Ok. Así, no importa, le robamos tantito a nuestra mamá, ¿no? Tantito. Luego, el secreto realmente es por 2 minutos voy a tener que agitar 2 minutos. este ¿Quieres recipiente. que cuente el tiempo? Por favor, 2 Va. minutos. A ver. ¿Lista? Lista. Dame un segundo. Venga. Empezamos. Con enjundia. Ya. ¿Ya? Ya ¿Lista? fueron 2 minutos, a ver. Bueno, ya la agitamos 2 minutos y mira cómo queda el... Aquí tienes un refrescante congelado en caliente, o sea, un helado instantáneo, Dismara. ¡Guau! Me sorprendes, Ernesto. A ver, vamos a probarlo. A ver. Mira. ¡Ay, qué delicia! Ándale. A ver qué tal me quedó. A ¿eh? ver. ¡Ay, está buenísimo! Muy bueno. Oye, sí está muy rico el helado, pero... A ver, antes que digas otra cosa, déjame explicarte lo que pasó científicamente. Cuando agregamos sal al hielo, hacemos que la temperatura descienda por debajo de los 0 grados. Por ello, el jugo se enfrió muy rápidamente, formando un delicioso helado instantáneo, ¿eh? Elemental, Ernesto, pero la ciencia de la congelación va más allá de tu experimento de secundaria. ¿Experimento secundaria? ¿Qué dices, Dismara? Pues mira, tú que tanto has leído sobre cocina molecular, sabes que el nitrógeno líquido se usa para hacer helado instantáneamente porque el nitrógeno tiene una temperatura de menos 196 grados centígrados. De manera que al entrar en contacto con la preparación cremosa del helado, esta se congela de inmediato conservando su rico sabor y textura cremosa. Y eso sí es congelado en caliente. Uy, qué exigente, amiga, ¿eh? Pues como debe ser. Y si quieres saber más de este tema, te invito a ver la siguiente cápsula. Dicen que el frío no existe, al menos no por definición. Pero, ¿por qué no existe? Si todos en algún momento hemos experimentado una sensación de frío, ¿puede la ciencia explicar este concepto? Bueno, el frío en realidad es la ausencia de calor. Cuando los seres humanos hablamos de frío, en realidad estamos frente a una pérdida de energía térmica. La temperatura es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. De hecho, para nuestro planeta, la temperatura es esencial para la vida y existen grandes variaciones de esta que nos permiten la existencia de diversas especies y la oportunidad de trabajar con materiales de una forma completamente distinta y diversa.
De hecho, en concreto, llamamos frío a la capacidad que tenemos de sentir esta diferencia de temperatura. Nosotros, como muchos otros animales, tenemos en la piel unos receptores especiales que se encienden cuando notamos dicho cambio de temperatura. Por eso entendemos un concepto como frío. Pero en realidad lo que ocurre es que los átomos de esas partículas elementales que lo forman todo tienen menos energía y vibran con una intensidad cada vez menor. Esta vibración es una manifestación de esa energía que se va perdiendo. Esta menor energía es lo que nuestros receptores perciben como frío. Ahora bien, el estado físico de la materia depende del grado del movimiento de sus partículas, por lo que sus cambios se producen por factores como la temperatura. Con el aumento o disminución de la temperatura, la materia puede modificar sus características visibles y propias, como su estado físico, sólido, líquido, gaseoso o plasma. También cambia en su olor, sabor, densidad, viscosidad, maleabilidad y su punto de ebullición o fusión. Sabemos que las propiedades de la materia sufren cambios importantes cuando se les somete a las bajas temperaturas. Por ejemplo, el hielo seco es en realidad un gas congelado, es dióxido de carbono a menos 85 grados centígrados. Por su parte, el nitrógeno líquido es nitrógeno puro en estado líquido, a una temperatura igual o menor a menos 195.8 grados centígrados. El nitrógeno se encuentra de manera natural en nuestra atmósfera, pero en su estado líquido permite conservar alimentos, órganos, células e incluso humanos enteros. También se utiliza para enfriar materiales que sirven como superconductores de muchos aparatos modernos usados para el campo de la medicina. Esta sí que es la ciencia detrás del frío. Como bien referías a la cocina molecular, esto permite conservar los alimentos durante periodos de tiempo mucho más largos que su vida natural, preservando su sabor y la mayoría de sus propiedades. Esto pasa porque cuando se congela un producto alimenticio, se está congelando el agua que contiene este. A nivel celular, la congelación actúa sobre el agua que se encuentra ligada a los lipoproteínas, proteínas y otros componentes. Claro. Esta agua se hiela formando pequeños cristales, mientras que el resto de los componentes permanecen prácticamente inalterados. Pero la congelación en caliente, como la llamabas hace un momento, también se emplea en la crionización, que es el congelamiento de un cuerpo en espera de ser reanimado dentro de muchos años, con la esperanza de que la ciencia lo regrese a la vida. Sin embargo, hay otros materiales como los inorgánicos que al someterlos a temperaturas muy bajas cambian su estado, su estructura, la maleabilidad, la textura y más. Uy, es un tema muy extenso, Ismana. ¿Te parece que vayamos con nuestro invitado? Me parece. Muy bien. Estamos con el doctor Fernando Velázquez de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor. Bien, Ernesto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal ahí están allá? Mi primera pregunta es, ¿qué son las propiedades físicas de los materiales? ¿Cómo es que se obtienen y para qué sirven? Las propiedades físicas de los materiales tienen que ver con todas aquellas características, comportamientos de un cuerpo, de la materia más bien, que no tienen que ver con cambios en su composición, que esas ya vendrían siendo propiedades químicas, pudiéramos decir. La manera de obtenerlas es en laboratorio. Las propiedades tienen que ser evaluadas en equipo especial, que está instrumentado con las métricas correspondientes y bajo condiciones de laboratorio. ¿Y para qué sirven? Bueno, depende de la propiedad. Hay muchísimas propiedades químicas. Por ejemplo, hablando de materiales metálicos, tenemos un conjunto de propiedades que tienen que ver con su resistencia, y ahí podemos hablar de una propiedad que es la elasticidad, otra que es la resistencia mecánica, es decir, cuánta carga puede soportar, sus propiedades bajo temperatura, que ahí podemos hablar de expansión o contracción térmica, podemos hablar de cómo transmiten el calor, estamos hablando de conductividad térmica. Entonces, podemos enumerar muchísimas propiedades y estas van a ser empleadas para poder modelar o predecir el comportamiento de un cuerpo o de la materia de un cuerpo bajo una cierta condición de operación. Por ejemplo, en el diseño de una estructura, si tú conoces cómo se comporta el material del que está hecha la estructura bajo cargas, puedes predecir el comportamiento de la estructura en su totalidad. ¿Estas propiedades que nos menciona son extensivas a materiales orgánicos e inorgánicos o dependen de las condiciones ambientales?
Los materiales presentan diferentes características dependiendo las condiciones ambiente. Ahorita podemos poner ejemplos muy claros para todos. Metales, cuando uno habla de metales, uno piensa en un sólido, pero si pensamos en mercurio, nosotros pensamos en el mercurio como un líquido, pero es un metal. ¿Qué es lo que pasa? Que a temperatura ambiente, el mercurio es un líquido. Para que sea un sólido, la temperatura tendría que ser más baja. Y uno dice acero, bueno, cuando hablamos de acero pensamos en un sólido, pero si nosotros elevamos la temperatura más allá de los 1300, 1400 grados centígrados, el acero es un líquido. Entonces, las propiedades, los estados de los materiales a diferentes temperaturas cambian. Y no solo temperatura, también podemos tener presión. Por ejemplo, el gas que tenemos en casa. El gas que tenemos en casa, si nos lo dan en cilindros o ya sea por tubería, nos llega líquido. Pero es un gas. ¿Cómo es que llega líquido? Porque está a alta presión. Una vez que sale del sistema, ya sea del tanque o de la tubería, y llega a una presión, digamos, atmosférica, lo que pasa con ese gas, que venía líquido, ahora sí se convierte en un material gaseoso. Y así podemos tener muchos ejemplos. Por ejemplo, el agua a temperatura ambiente pues es líquido. Si le subimos arriba de 100 grados centígrados, bueno, a partir de 100 grados centígrados es vapor. Si le bajamos debajo de 0 grados centígrados es hielo. Entonces sí, las propiedades de todos los materiales cambian en función de la temperatura. Ahorita mencioné esos ejemplos porque son muy cercanos, pero si esto lo llevamos al diseño y construcción de algo, por ejemplo, si estamos hablando de un dispositivo que va a estar trabajando en condiciones de, por ejemplo, un contenedor de nitrógeno, en donde tenemos una temperatura debajo de 170 grados centígrados, debajo de los menos 170 grados centígrados, ese nitrógeno pues requiere un contenedor que aguante esa baja temperatura. No cualquier contenedor lo puede hacer. Entonces, hay que conocer, sí, las propiedades del material, la propiedad de los materiales, pero también bajo qué condiciones de operación. Sabemos que la temperatura ambiente cambia constantemente. En nuestro entorno varía a pocos grados. ¿Qué sucede con las propiedades físicas de los materiales si la temperatura en su entorno cambia varias decenas o centenas de grados? Ahí depende del material, pero por supuesto las propiedades físicas van a cambiar. De hecho, cuando uno modela las propiedades físicas dentro de las condiciones de operación, digamos, rutinarias, cotidianas, las propiedades físicas se mantienen dentro de un rango muy constante. Podemos decir que son lineales, muy constantes. Pero cuando varían mucho las condiciones, como por ejemplo temperatura, presión, hay variaciones que ya no son lineales, ya no son proporcionales. Entonces, eso trae consecuencias. Van a variar las propiedades. ¿Y dónde podemos ver ejemplos de ese tipo? Por ejemplo, en instalaciones eléctricas, no es lo mismo diseñar una instalación eléctrica para trabajar en Alaska que diseñar una instalación eléctrica para trabajar en una zona desértica. ¿Y a qué me refiero? Que el cable por donde viaja la electricidad está luchando contra una resistencia que opone ese material a que pase la electricidad. A eso lo conocemos como resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica varía con la temperatura y los cambios son apreciables dentro de las condiciones del medio ambiente de la Tierra. Entonces, cuando uno está trabajando una instalación eléctrica en una zona desértica, va a utilizar un diámetro de cable o de alambre diferente al que utilizaría en una zona como Alaska, donde las temperaturas son de congelación. Ahora, ¿qué sucede cuando la temperatura en el entorno cambia varias decenas de grados en menos de un segundo? Hay fenómenos relacionados con gradientes, les llamamos nosotros, gradientes de temperatura muy elevados. Dependiendo de la propiedad física que estemos observando, pero puede haber alteraciones graves porque la materia no puede cambiar tan rápido. Un ejemplo de esto es la expansión térmica. Si nosotros tenemos un trozo de vidrio en la mano, un trozo de vidrio lo tenemos, y decimos, a este trozo de vidrio le voy a subir la temperatura lentamente, vemos que el vidrio sube esa temperatura lentamente, y luego decimos, le voy a bajar la temperatura lentamente, vemos que el vidrio baja su temperatura lentamente, y el vidrio con el que acabamos al final es un vidrio igual al que teníamos al inicio.
Pero ¿qué pasa ahora si nosotros le subimos la temperatura y de repente se la bajamos metiéndolo en hielo? Todos hemos visto, al menos en mi época de niño así era, tomábamos una canica, la poníamos en el fuego y luego la metíamos en agua con hielo. La canica se rompía, se rompe la canica. ¿Por qué? Porque internamente el cuerpo no puede soportar una una contracción térmica tan repentina, tan rápida. Entonces, así como la cuestión de la expansión y contracción térmica en los vidrios, en un cerámico, es importante, hay otros fenómenos que también, por ejemplo, hablando del gas, por ejemplo, lo que decíamos hace rato sobre el gas que utilizamos en casa. Si nosotros conectamos la manguera al tanque o a la instalación de gas, a la estufa, encendemos, vemos un comportamiento muy normal, no nos preocupa nada, vemos que prende el fuego y todo tranquilo. Pero si alguien llega y abre repentinamente la llave del gas, directamente del tanque, no de la estufa, la abre y sale muy rápido el gas, se congela la válvula. ¿Por qué se congela? Ahí lo que está sucediendo es un fenómeno de expansión repentino del gas, de un gas muy comprimido, se expande rápidamente y eso requiere una pérdida de energía muy rápida. Libera energía muy rápidamente, se conoce como una pérdida de entalpia muy repentina. Y el resultado es que la temperatura del cuerpo baja repentinamente y se congela. Doctor, es muy interesante lo que nos comparte. Lo invito a que nos acompañe una explicación de Dominique acerca del nitrógeno y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. El nitrógeno es una de las sustancias más frías que existen en la Tierra y tiene más usos de los que te imaginas. El nitrógeno es el elemento más abundante de la atmósfera de nuestro planeta. Representa aproximadamente un 78% del aire que respiramos y el resto lo componen otros elementos como el oxígeno. En su estado puro alcanza una temperatura igual o menor a menos 198.5 grados centígrados. Es incoloro e inodoro y se debe utilizar con precaución ya que puede producir quemaduras. Los usos del nitrógeno líquido son muy amplios y variados y hoy te vamos a mencionar algunos. En el sector médico o de atención sanitaria se usa como agente criogénico para congelar muestras de sangre, tejidos y óvulos, destruir tejido enfermo en dermatología, conservar y trasladar muestras. También es un componente importante en la industria farmacéutica para la conservación de muestras biológicas. En el sector automotriz, el nitrógeno líquido es un componente vital, no solo para la fabricación de coches, ya que es un material perfecto para producir soldaduras. En la industria del metal, es un componente clave como gas de arrastre y purgante en la producción de acero. El nitrógeno previene la oxidación de los metales. Como gas purgante se usa en la soldadura de tubos de acero inoxidable y como gas auxiliar para el corte láser. En la industria restaurantera es un componente muy usado en la alta cocina o cocina de vanguardia, porque acelera la cocción y elimina procesos bacterianos. Una técnica muy usada en cocina es la cocción en frío. Además, la industria alimenticia usa el nitrógeno en la refrigeración y congelación de alimentos para alcanzar temperaturas extremadamente frías. Interesante lo que nos comparte Dominique acerca del nitrógeno. Ahora continuamos con el doctor Fernando Velázquez. Fernando, ¿qué son la dureza y fragilidad de un material? La dureza es la resistencia que opone un material a ser penetrado. Si uno toma una punta, por ejemplo un clavo, y trata de penetrar madera, va a necesitar cierto esfuerzo para poderlo lograr, muy diferente al esfuerzo que necesitaría para penetrar, por ejemplo, un metal. Esa diferencia es una diferencia en dureza, es la resistencia que opone a ser penetrado un material. Y la fragilidad tiene que ver con la capacidad del cuerpo a poderse o no flexionar o deformar. Por ejemplo, tomo aquí mis lentes que los tengo a la mano. Es un metal, lo doblo, a ver dónde ahí se ve que lo estoy doblando. Este material no es frágil porque lo puedo flexionar. Entonces decimos que es flexible.
Pero si yo tomo un pedazo de gis, no tengo ahorita la mano, ya hace mucho que no se utilizan los gises, pero todos pueden tener la experiencia con un gis. Si yo tomo un gis y trato de doblarlo igual, me voy a quedar con 2 pedazos de gis en las manos. ¿Por qué? Porque el gis es frágil. Es decir, la fragilidad habla de esa incapacidad de poder ser deformado un material. Doctor, ¿cómo cambian estas propiedades al bajar la temperatura a decenas de grados? Otra vez, dependiendo del material. Por ejemplo, si yo hablo de un polímero, de un plástico, variaciones de decenas de grados sí le hacen daño. Yo puedo tener un plástico como un polietileno, un plástico común que podemos encontrar en todos lados, en los frascos, en las botellas, en los juguetes, y a temperatura ambiente lo puedo flexionar muy bien. Pero si lo llevo al congelador y luego lo quiero flexionar, es probable que me quede con 2 pedazos de plástico en la mano, como me quedaba con 2 pedazos de gis en la mano. Y en cambio, si yo le elevo la temperatura un poco, unas decenas de grados, a ese mismo pedacito de plástico, voy a ver que es muy pastoso, incluso, que se flexiona, se deforma muy fácilmente, porque en los polímeros en general, cambios de decenas de grados sí los afectan, ¿no? Doctor, ¿qué aplicaciones existen al bajar la temperatura de los materiales orgánicos? Si estamos hablando de polímeros, también cambiamos las propiedades mecánicas al bajar la temperatura. No es en realidad que estemos hablando de un tratamiento térmico como el del templado, pero como explicaba hace unas preguntas, cuando nosotros variamos la temperatura podemos obtener un material que ha sido fragilizado. Y una de las características que en general tienen los materiales frágiles es que son más duros. Y eso nosotros lo podemos comprobar perfectamente si comparamos un material que podemos flexionar con uno que no. El que no se puede flexionar es más duro. Y entonces, bajando la temperatura, pudiéramos aumentar la dureza. En materiales orgánicos, no, dentro de mi conocimiento, no es tan común hacer esto para variar las propiedades mecánicas o las propiedades físicas. No sé si en alguna otra área, en alguna otra especialización se llegue a hacer. Eso es lo que puedo responder. Fernando, te agradecemos mucho tu tiempo y te invitamos a que nos acompañes en caliente a congelar estos alimentos. Hoy nos vamos a divertir mucho congelando en caliente, hermana. Vamos a ver qué pasa congelando varios alimentos. Me encanta experimentar con alimentos. Todavía me acuerdo cuando cocinamos un huevo en nitrógeno líquido. No sabía tan rico. ¿Te parece que ahorita empecemos con una linda lechuga fresca que, como sabemos, tiene una textura así blanda? Pues aparentemente no hay ningún cambio, solo vemos que sale humo. Pero si la apretáramos con las manos, seguramente se va a deshacer en pedacitos, como si fuera cristal. No sé tú, Ernesto, pero creo que si le diéramos un mordisco estaría muy crujiente. Yo creo que sí le metería una buena mordida, ¿eh? Pero bueno, mientras vamos a ver un pedazo de carne que, como sabemos, es muy flexible y tiene una textura suave. Veamos qué ocurre. No, pues esa carne no se ve nada apetecible, ¿eh? Para empezar, cambió un poco su color y perdió toda su elasticidad, ¿no? Vamos a ver a continuación un plátano. Observemos cómo actúa el nitrógeno. Pues yo diría que se ve mejor que antes, ¿no? ¿Tú qué opinas, Ernesto? Pues sí, se ve mejor, como más apetecible, como si fuera una paleta de hielo congelada, ¿no? Totalmente, sí. Oye, hermana, ¿qué te pareció esta experiencia, eh? Ay, pues la verdad a mí me encantó, ¿eh? Esto de la cocina molecular me encanta. Pues es momento de despedirnos, no sin antes comentarles que aprendí mucho sobre los usos del nitrógeno en varias industrias y lo maravilloso que es en la conservación y congelación de alimentos, ¿no? Sí, claro. También es importante destacar su uso en la medicina, la farmacéutica y la conservación de especies. Como siempre, los invitamos a que nos sigan por las redes sociales, que nos escriban y nos compartan si han comido algo sabroso de la comida molecular, ¿no? Pues yo me comí unas galletas recién salidas del nitrógeno y saben deliciosas, ¿eh? Recuerden visitarnos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y si quieren ver los programas de Jóvenes en TV, busquen nuestro canal de YouTube. Hasta pronto. pronto. Adiós.